Hola a todos, mi nombre es José Alberto Sánchez González y soy alumno de la Universidad Abierta de Distancia de México. Me encuentro cursando actualmente la asignatura de Energía del Hidrógeno y el día de hoy les quiero compartir una presentación acerca de los métodos de almacenamiento de hidrógeno. Bueno, para comenzar, les quiero dar una breve introducción que aquí para platicarles es uno de los grandes obstáculos que tiene el hidrógeno, o para que avancemos hacia una economía precisamente sostenida en hidrógeno, es la dificultad que tenemos para poder almacenar este recurso y poder distribuirlo de una manera, pues, de una forma segura, que también sea muy eficiente y que también sea rentable, sobre todo. Para que esto pueda masificarse, pues obviamente los métodos de almacenamiento de hidrógeno tienen que pues ser bastante competitivos para poder abatir a los recursos que actualmente consumimos, como el gas o otros combustibles basados en recursos fósiles. Aquí en la diapositiva les quiero compartir en esta imagen en la que pueden ver, es una comparación entre los diferentes métodos que actualmente existen, pero se nota un poco la diferencia en cuanto al volumen. Esto es a la cantidad de hidrógeno que podemos almacenar en cierto volumen. Aunque el hidrógeno tiene una densidad energética mayor por unidad de masa, eh, en realidad es bastante complejo poder almacenarlo. Y aunque existen diferentes métodos, eh, estos empiezan a determinar un poco la cantidad de volumen o el espacio que debemos ocupar. Aquí en la imagen se puede ver en el extremo derecho como el tanque de hidrógeno, que es el primer método, de hecho el más conocido o el más empleado desde hace muchos años. Se almacena el gas hidrógeno de forma comprimida en su estado gaseoso. Luego le sigue un contenedor de hidrógeno líquido, el cual pues son contenedores especiales basados en criogenia, porque requieren temperaturas muy bajas. Y los últimos dos que ven a la izquierda son contenedores que emplean mecanismos de hidruros metálicos, en el cual pues se absorben el hidrógeno dentro de la porosidad de los materiales. Aquí, como se puede ver en la diapositiva, por cada kilogramo de hidrógeno se tiene básicamente 3 veces más energía en comparación con un kilogramo de gasolina, por ejemplo. Pero ojo, aquí hablamos de la masa. Pero sin embargo, si cambiamos el enfoque y lo visualizamos al revés, sería al contrario, porque por cada litro de hidrógeno se tendría 3 veces menos energía que un litro de gasolina. Y esto es por precisamente esta relación en cuanto al espacio o la cantidad de volumen que ocupa cada tipo de almacenamiento. Ahora, ¿qué métodos de almacenamiento existen? Estos van asociados en función al estado del hidrógeno, en la forma en cómo lo queremos resguardar o almacenar. Existen cuatro métodos que son, pues, o los más conocidos. El primero es el hidrógeno gaseoso, que se almacena en cilindros de alta presión. El segundo es el hidrógeno en su estado líquido, donde se utilizan equipos con sistemas de refrigeración a temperaturas muy bajas. Y luego le siguen el almacenamiento de hidruros, que es pues básicamente la absorción del hidrógeno en la porosidad de algunos materiales. Y el cuarto método de almacenamiento es el almacenamiento en micropartículas de vidrio, que son básicamente esferas de vidrio con cierta porosidad en la cual también se puede almacenar el hidrógeno. En cuanto al primer método de almacenamiento, es el método pues, más ampliamente conocido del hidrógeno. Este consiste en realizar un trabajo de compresión en el cual el hidrógeno se comprime para poder incrementar la cantidad de energía por unidad de volumen. Algunas características de este tipo de almacenamiento es que pues, se requieren mecanismos para poder hacer esta compresión a presiones pues, realmente elevadas, y también los contenedores pues, requieren ciertas adecuaciones para poder tolerar esta energía o esta presión que también se le va a aplicar. Eh, un punto en contra es que pues, se necesita energía externa para poder hacer esta compresión y poder almacenar el hidrógeno.
Una ventaja, por así decirlo, sobre este método es que, pues, como ya es una tecnología bastante madura o conocida, pues en realidad ya es algo que se tiene bastante dominio y pues que se maneja con un buen estándar de seguridad. Aquí en la imagen pueden ver pues un esquema de un contenedor de hidrógeno de alta presión, precisamente para hidrógeno gaseoso. En el siguiente mecanismo vamos a ver lo que es el hidrógeno líquido. Este tipo de almacenamiento, como les mencionaba anteriormente, utiliza tanques criogénicos, de los cuales requieren bajar la temperatura hasta a los menos 253 grados centígrados, pero operan a la presión atmosférica. Pues aquí la dificultad con este tipo de sistemas de almacenamiento es que pues, es realmente costosa porque requiere de un mecanismo adicional o de un sistema de enfriamiento que pues va a consumir energía y pues es bastante costoso y además mantener una temperatura muy cercana a ese nivel es realmente complicado. Entonces, los contenedores también son muy costosos porque se requieren fabricar con diversas capas que puedan permitir asegurar este encapsulamiento hermético y evitar que haya pues, pérdida de energía. Aquí en la imagen, pues dejé una imagen de referencia donde muestra básicamente los componentes o la estructura del esquema de un contenedor de hidrógeno líquido, que como podrán ver, pues requiere muchos más componentes que el hidrógeno gaseoso, ¿no? Y sobre todo destacar, pues que tiene este mecanismo de enfriamiento, que es el que, pues básicamente va a ayudar a reducir el hidrógeno líquido. El siguiente mecanismo de almacenamiento son los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, bueno, este método de almacenamiento es, es una forma en la que se realizan procesos químicos para poder capturar el hidrógeno mediante materiales sólidos para aprovechar un menor volumen. Esto es, se realiza un proceso que se le llama adsorción, que es para cargar el hidrógeno, y otro proceso que es desorción, para la descarga o la liberación. Generalmente aquí se emplean materiales porosos en los cuales mediante una alta presión y ciertas temperaturas se puede almacenar el hidrógeno en la porosidad de estos materiales. Existen generalmente dos categorías en el mercado. Una son los hidruros metálicos como tal, porque utilizan metales. Su principal característica es que pues, requieren menos espacio, pero la liberación del hidrógeno es muy lenta. Sin embargo, son mucho más seguros que los mecanismos que anteriormente vimos. Y una desventaja es que son demasiado costosos y también son bastante pesados por el uso de los metales. Una alternativa de esto es las nanoestructuras de tubos de carbono, que también utilizan la porosidad de estructuras de carbono, donde ahí se almacena el hidrógeno. Son muy similares a la de los hidruros metálicos, pero la diferencia es que aquí pues, el material es mucho más ligero. Entonces, eliminan esta dependencia del almacenamiento, de generar un almacenamiento muy pesado, ¿no? Pero aún está en investigación, en desarrollo, entonces todavía no hay aplicaciones como muy específicas acerca de estos nanotubos. Aquí en la imagen dejé una referencia a una imagen, a un tanque de almacenamiento de hidrógeno con hidruros metálicos. Ahora, hay un cuarto método que es el uso o bueno, es un medio de almacenamiento que emplea microesferas de fibra de vidrio, que son microesferas muy pequeñitas, que por sus siglas en inglés se le denomina Hollow Glass Microsphere, que son pequeñas piezas pues, de fibra de vidrio huecas, que lo que hace es que a cierta presión y a temperatura el hidrógeno puede insertarse en estas porosidades, por así llamarlo, del vidrio, y una vez que se enfrían se quedan ahí almacenados. Eh, una, una ventaja de esto es que pueden almacenar pues, el hidrógeno en su estado gaseoso, pero mantienen esta cierta compresión, o sea, no es tan alta la compresión como el sistema inicial que vimos en hidrógeno gaseoso, pero sí es una compresión un poco más aceptable, eh, en la cual puede mantener el hidrógeno de forma segura. También pues no requiere mucha temperatura o mucha energía para realizar la compresión, por lo cual
pues reduce un poco el costo en cuanto al almacenamiento, y también tienen la ventaja de que al ser de fibra de vidrio pueden ser materiales bastante reciclables y son mucho más económicos que obviamente los materiales metálicos, y también son más ligeros. Aquí en el esquema lo que se muestra es una esfera, pues, representando la fibra de vidrio, en la cual se puede ver cómo las moléculas de hidrógeno quedan atrapadas después de atravesar la membrana de vidrio. Ahora, en cuanto a mis lecturas, una de las características, o bueno, más bien uno de los métodos que llamó más mi atención es precisamente este último, el método de las microesferas de vidrio huecas. Como se los comentaba, a pesar de que tal vez no tiene aplicaciones, o más bien se encuentran en desarrollo aún están en investigación, tiene un muy buen balance en cuanto a características comparado con los otros mecanismos. Aquí lo que me agrada bastante es que tienen una flexibilidad geométrica, que esto se refiere a que se pueden generar diferentes estructuras para crear los contenedores de acuerdo a las necesidades que se requieran. Por ejemplo, aquí en la imagen inferior derecha van a ver cómo hay una especie de tubos apilados, que son básicamente unos arreglos de fibras que se pueden ir apilando como si fueran una especie de baterías. Entonces pueden ser tanto escalados, digamos, de forma vertical u horizontal, lo cual les da un poco más de flexibilidad geométrica para poderlos adaptar a las diferentes aplicaciones que se desarrollen en el futuro. Otra característica que me agradó bastante es que tienen una gran capacidad, o sea, pueden almacenar una buena cantidad de hidrógeno, y también pues son mucho más ligeros que los contenedores metálicos. Son un mecanismo de almacenamiento seguro, dado que el material de vidrio pues no genera algún tipo de ignición, entonces puede ser un poco más seguro tener ahí adentro el hidrógeno. También tienen la ventaja de que el reabastecimiento o el rellenado de estos contenedores es mucho más rápido que otros mecanismos, eh, y también sirve como un medio de almacenamiento a largo plazo, es decir, que no hay como una pérdida de hidrógeno, sino que se mantiene íntegro por muchísimo tiempo. Y el otro punto que me agrada bastante es que es la durabilidad y la capacidad de reciclaje. Suponiendo que algún día estos mecanismos de almacenamiento se dañen, pues lo que se puede hacer es se desmantela, se retira el vidrio y se puede reciclar para volver a generar otro tipo de contenedor. Entonces, pues, es creo que una muy buena ventaja. Aquí, una de las aplicaciones de las que pude encontrar en mi investigación fue precisamente un video donde se ve una empresa privada que muestra el desarrollo de un patín o de un scooter eléctrico a través de celdas de combustible, que utiliza precisamente este tipo de almacenamiento, y se ve cómo rellenan en cuestión de segundos el contenedor de hidrógeno y vuelven a utilizar el scooter. Entonces creo que es bastante prometedor, pero bueno, aún está en desarrollo. Y acá en la imagen dejé, en la parte superior derecha, dejé algunas imágenes acerca de cómo es esta estructura, porque lo que se crean son como estas fibras de vidrio tubulares, en las cuales tienen cierta porosidad, que aquí se puede ver el acabado, o sea, dependiendo del acabado del vidrio, porque no es un vidrio sólido como tal, sino es un vidrio, digamos, un poco flexible, por así decirlo, y tiene esa porosidad. Entonces, cuando se inyecta el hidrógeno a cierta presión y temperatura, se almacena en estas porosidades, y una vez que se enfría, se queda ahí atrapado hasta que después vuelve a emplearse. Y pues la ventaja es que se crean como estas estructuras como si fueran panales, y se pueden crear en ciertos tubos más amplios, que pueden crear estos arreglos que se pueden ir apilando en diferentes estructuras. Bueno, y ya para cerrar, pues a mí me gustaría compartir un poco mi conclusión acerca de esto, que es que eh, es importante conocer todos estos mecanismos de almacenamiento de hidrógeno, porque el principal objetivo es que se busca integrar estos tipos de contenedores para asegurar que se tiene de una forma muy eficiente, muy segura y sobre todo rentable el almacenamiento de hidrógeno. Y también pues va a depender mucho del tipo de almacenamiento, puede determinar las características de cómo se requieren en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, unas características que si se quieren desarrollar, por ejemplo,
sistemas que utilicen hidrógeno que sean móviles o que requieran menos peso, pues tal vez esta opción que platiqué puede ser más adecuada que utilizar contenedores metálicos, ¿no? Eso ayudaría a reducir el peso, por ejemplo, en vehículos. Eso sería pues una muy buena alternativa. Entonces, cada uno de estos métodos pues tiene esas características y particulares que pueden resolver ciertos problemas o incluso incrementar las medidas de implementación que van a tener los desarrollos tecnológicos. Eh, pero sin embargo, yo creo que esos 3 puntos son los que hay que tener en mente, que es que deben ser lo más eficientes posibles, seguros y sobre todo rentables para que pueda generarse en masa y después distribuirse en otras aplicaciones. Y bueno, aquí ya solo dejo las referencias para que las puedan consultar y pues les agradezco el tiempo. Hasta luego.